Por tanto, el resultado es una persona a la que no se puede considerar un caballero cristiano, pero que al menos se comporta casi siempre de un modo correcto. Secretario General. También nos da instrucciones sobre el político como actor. El príncipe cumplirá o no su palabra, se comportará o no de una forma humana, religiosa o compasiva, o como un padre de familia, dependiendo de las circunstancias. Pero es necesario que parezca que tiene esas cualidades. Los hombres en general juzgan más por los ojos que por las manos. A todos nos es dado ver, pero tocar es algo reservado a unos pocos. Todos ven lo que parece ser, pero pocos sienten lo que realmente eres. Así, en un sentido más amplio, el príncipe está representando un papel, que es que parezca ser lo que él sabe que no tiene por qué ser en realidad. Y ha de dar la impresión de que actúa por principios cuando actúa movido por un plan preestablecido, o lo que en el mundo moderno denominamos una estrategia a largo plazo, porque en cierto modo Maquiavelo inventó el concepto de estrategia a largo plazo. Céntrate en temas concretos. Habla de las cosas que importan a la gente. Es la economía, ¿de acuerdo? Ya sabes que nosotros siempre decimos que la velocidad mata, y moriremos en este debate si no somos los primeros en comunicar nuestras respuestas. Bush estaba a la defensiva. Pero lo más importante es que el príncipe de Maquiavelo es un artista de la política. Ve al príncipe como alguien que se toma los asuntos como si fueran un bloque de mármol y les da forma como si se tratara de un escultor. Del bloque de piedra a la forma, del caos al orden, del salvajismo a la civilización. Miguel Ángel y el príncipe de Maquiavelo tienen muchas cosas en común. El problema es que la materia prima del príncipe es la sangre humana. Por eso, el príncipe debe aprender cómo y cuándo ser cruel y estudiar el arte de la guerra. Los principales cimientos de todos los estados consisten en las buenas leyes y las buenas armas. Dado que no puede haber buenas leyes donde hay buenas armas, y que donde hay buenas armas siempre hay buenas leyes, dejaré a un lado la consideración de las leyes y hablaré de las armas. Esta frase es uno de los rompecabezas más maravillosos de la obra de Maquiavelo. Se necesitan buenas armas. Buenas armas son las de un ejército de ciudadanos, no las de un ejército de mercenarios. ¿Cómo se consigue que los ciudadanos sirvan en el ejército? Tienen que pensar que la sociedad persigue sus mismos intereses personales. Así pues, es preciso tener una república para poder formar un ejército de ciudadanos. Se necesitan buenas leyes para tener una república. Está condenado a perder el poder si se encuentra desarmado, porque junto a otros males que le acarrea, le hace más digno de desprecio, lo cual constituye uno de los descréditos ante los cuales un príncipe debe mantenerse resguardado. Porque entre quien está armado y quien está desarmado no hay comparación posible. En este aspecto acierta de pleno. Creo que Maquiavelo es a mi juicio mucho más práctico cuando se piensa más en las relaciones internacionales que en el gobierno de un estado o una ciudad. Las relaciones internacionales difieren de los asuntos internos por una razón, porque no hay ninguna ley entre naciones. En realidad, cuando sales fuera te encuentras en una selva. Y esa es la diferencia respecto a los estados, que tienen leyes que legitiman y que monopolizan el poder en manos del gobierno. El mundo exterior no es así. Nosotros, en nuestro mundo actual, en Occidente, en Estados Unidos, odiamos que las cosas sean así. Esto hace que nos sintamos descontentos y muy incómodos, y en muchas ocasiones nos negamos a creerlo. En este sentido, Maquiavelo es más valioso porque nos recuerda que en el fondo lo esencial no ha cambiado. Estás obligado a disponer de las armas. Ningún gobierno debería imaginar que puede adoptar siempre una postura pacífica. Así son las cosas. Cuando se intenta escapar de un peligro, se cae en otro. La prudencia consiste en juzgar la naturaleza de una amenaza concreta y en aceptar el mal menor. Tomar decisiones juiciosas. Eso es prudencia, como dice Maquiavelo. Y para eso precisamente elegimos el gobierno. Al final, Maquiavelo también dice que no se debería ser demasiado cauteloso, que no se debería ser demasiado prudente. Habrá que tomar medidas.
Es fácil encontrar un ejemplo muy actual de esto en el caso de Bosnia, en el cual Bush, que fue, en mi opinión, el que tuvo las mejores oportunidades para afrontar el problema y resolverlo, quiso analizar la realidad desde el principio, en el sentido de que no se puede permitir este tipo de violencia, este tipo de... no encuentro la palabra que quiero, que se rompa el orden internacional y que ocurra en plena Europa. Creo que por las razones que sean, teníamos mucha más influencia sobre nuestros aliados europeos de la OTAN que la que queríamos ejercer, y eso probablemente fue un fracaso de liderazgo por nuestra parte. Ninguna ley de la naturaleza dice que Estados Unidos tenga que verse involucrado en todas las crisis. En el momento en que tomamos la decisión definitiva, posiblemente no teníamos otra alternativa. Pero durante el proceso que seguimos para tomar esa decisión, ciertamente no aplicamos las máximas de Maquiavelo. Nunca nos preguntamos cuál es nuestro objetivo, cuáles son nuestros intereses en la zona, cuáles son las soluciones posibles, qué es lo mejor que puede ocurrir, qué es lo peor que puede ocurrir. ¿Algún presidente de Estados Unidos ha realizado alguna vez este tipo de análisis antes de involucrar a la nación en un conflicto extranjero? Creo que Roosevelt lo hizo en su fuero interno antes de entrar en la Segunda Guerra Mundial. Roosevelt tenía capacidad para hacerlo. Nixon también tenía una gran capacidad para ello. A Henry Kissinger, tanto sus admiradores como sus detractores le han llamado el Maquiavelo de Estados Unidos. Eso convertía a Richard Nixon en su príncipe. Tiene un talento especial para la política internacional. Es brillante e incisivo, pero también reservado y receloso. Nixon pudo haberse aprovechado del consejo de Maquiavelo al menos en un aspecto. Un príncipe debe procurar no temerse a sí mismo y proceder con prudencia y mesura para que la excesiva desconfianza no le vuelva insoportable. Durante más de un siglo, Estados Unidos ha gozado de la ventaja del aislamiento entre recursos naturales de gran riqueza. Era una excepción entre los demás pueblos, inmune al virus maquiavélico de Europa, la política de la supervivencia. ¿Se ha perdido ya esa inmunidad? No podemos continuar de manera indefinida con nuestro método puro y excepcional. Eso no significa que todos los fines justifiquen todos los medios, pero significa que la pureza que hemos perseguido mediante algunos de nuestros académicos y en la que alguno de nuestros dirigentes ha insistido tanto, será mucho más difícil en el futuro. Hemos desestabilizado gobiernos. Hemos intentado asesinar a jefes de Estado extranjeros. Hemos hecho estas cosas y creo que, particularmente durante la etapa de Nixon, se violaron nuestros principios, nuestros ideales. Creo que todavía acusamos todos esos acontecimientos. En los 100 primeros días ofreceremos a los votantes... Aunque Maquiavelo parece ser especialmente experto en política internacional, algunos de sus consejos sobre temas internos también tienen repercusión, al menos para los conservadores de la actualidad. Un hombre no debe tener miedo de aumentar sus posesiones por si después se las arrebatan, ni evitar emprender un negocio desalentado por los impuestos. Pero por encima de todo, un príncipe debe respetar la propiedad ajena, porque los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Séptimo, se requieren las 3/5 partes de la Cámara para aprobar el aumento de los impuestos. Por otro lado, su príncipe ideal guarda cierta semejanza con Lenin. Mata al antiguo príncipe y a toda su familia, crea títulos y órganos nuevos y se los entrega a hombres nuevos. Debería convertir a los pobres en ricos y a los ricos en pobres, como hizo David cuando fue elegido rey. Con frecuencia los consejos de Maquiavelo parecen dirigirse en dos o más direcciones. No es pues ninguna sorpresa que haya una amalgama de interpretaciones distintas del príncipe. Tomemos por ejemplo la cuestión sobre ser temido o amado. Es más seguro ser temido que amado cuando hay que renunciar a una de las dos cosas, pero se debe evitar ser odiado. Ser temido es beneficioso. Ser odiado es contraproducente. Muchos ejecutivos estarían de acuerdo con esta afirmación. Seguir al pie de la letra los dogmas de la virtud cristiana está fuera de lugar. Así, el dilema que plantea es parte de las diferencias que aporta al estudio de la política actual. La respuesta que da es también característica.
Es una respuesta que separa despiadadamente la política de las restantes disciplinas. Eso confirma la autonomía de la política y la forma en que los demás valores humanos pueden ser pasados por alto en nombre de la lucha por el poder y de la disposición o el mantenimiento del orden. Finalmente, se presenta una copia de El Príncipe a un Médicis que no da ninguna muestra de haberla leído. La obra jamás fue publicada en vida de su autor. Maquiavelo, cuando murió, fue al infierno o a algún lugar parecido. La demonización de Maquiavelo comenzó poco después de su muerte y llegó en un momento en que la crisis de las religiones contendientes estaba empezando a adquirir un gran protagonismo, en la década de 1530, y ambos bandos vieron un diablo en Maquiavelo. Pobre Nicolás. Ahora no solo es un demonio, sino que los Médicis le atormentan incluso en el infierno. Se dice que sus ideas han inspirado la matanza de 50.000 protestantes franceses en 1572, cuando Catalina de Médicis era reina de Francia. Y la Inglaterra protestante convierte a Nicolás en su villano principal. Existe la idea de que todo lo que tenga su origen en Italia, en el sur, en el catolicismo, es en cierto modo maquiavélico. Es en la época de Marlowe y Shakespeare cuando esta asociación con el mal se convierte en evidente. Se habla de Iago como de alguien maquiavélico. Se habla de Ricardo III como de alguien maquiavélico. Entonces se produce una especie de rehabilitación que tiene lugar en un periodo de republicanismo clásico, que incluye algunos de los republicanos clásicos ingleses, y la gente comienza a ver a Maquiavelo como republicano. El estado del alma de Maquiavelo es ciertamente menos importante para nosotros que la naturaleza de su legado y la finalidad con la que se han utilizado sus ideas. En el siglo XX se le ha considerado, por un lado, como el precursor de formas de gobierno totalitarias o autocráticas, y por otro lado, como un buen republicano y un excelente sociólogo que ayudan a comprender el funcionamiento del mundo. Washington, Napoleón, Churchill, Lenin, criaturas intelectuales del mismo padre. ¡Qué maquiavélico! La historia no puede decirnos dónde acabó el alma de Nicolás. Pero sí sabemos que creyó que había que guardar las apariencias y que sus restos mortales fueron trasladados a la iglesia de la Santa Croce, al lado de los de otros florentinos inmortales. También sabemos que su influencia está lejos de llegar a su fin. En la actualidad, Maquiavelo y El Príncipe parecen estar de moda. Por ejemplo, un columnista de la revista US News and World Report lo utilizó para criticar al presidente, y ese mismo presidente lo citó en el Washington Post para apoyar su política. Debe considerarse que no hay nada más difícil de conseguir ni nada que suponga un éxito más dudoso o más peligroso de controlar que iniciar un nuevo orden de cosas. El príncipe nuevo tiene enemigos en todos aquellos que se aprovechaban del orden antiguo. Y solo los defensores poco entusiastas... Así pues, Maquiavelo trabaja como consejero en la Casa Blanca a tiempo parcial. Eso es mucho más que una simple metáfora. Si Maquiavelo inventó la política tal como la conocemos nos ha brindado algunos Maquiavelos modernos. Salid y dad la vuelta por consejeros, estrategas, analistas políticos. Quizás no están por encima de unos cuantos trucos sucios, pero solo en aras de una victoria limpia y clara. Si Maquiavelo parece abogar por dos sistemas políticos diferentes, también pueden hacerlo ellos. Hoy en día, Nicolás goza de buena salud. Mientras su antiguo estado pone su nombre a un exquisito vino Chianti, se ha unido a Attila, rey de los hunos, y a las filas de los ejecutivos de las grandes multinacionales, y tiene intereses en unos cuantos valores del mercado. Todos siguen más o menos sus preceptos. Uno de ellos no ha entendido su mensaje en absoluto y aplica una ley de oro que podría haber salido del príncipe si Maquiavelo hubiese pensado en ella. Tal vez todo esto sea el purgatorio de Maquiavelo.
el juicio sobre su legado todavía no ha terminado, e incluso sus más fervientes defensores admitirán que tuvo algunos, digamos, deslices. A veces, también se equivocó al interpretar la historia. En mi opinión, escrutó la historia para buscar los ejemplos que más le convenían y que le permitieran ilustrar sus teorías en lugar de intentar descubrir primero qué ocurrió realmente. Era digámoslo así, no era un productor de historia, era un consumidor. Creo que su descripción de la naturaleza humana es tan clara que cualquiera estaría de acuerdo con el hecho de que la naturaleza humana es imperfecta. Pero para Maquiavelo es más que imperfecta, nunca está guiada por un móvil correcto, y creo que esto es, de hecho, lo menos realista. Como muchos realistas, pensó que la realidad era evidente por sí misma. Y de hecho, la realidad es lo más difícil de apreciar. Maquiavelo vivió en un momento en que nuevas ideas y nuevas tecnologías estaban cambiando para siempre las realidades del poder y las concepciones de los gobiernos, igual que todos nosotros. Y su consejo de analizar con cuidado los requisitos para conseguir el éxito sin perder el coraje necesario para actuar, hoy nos parece dolorosamente oportuno. Su legado también nos ha ayudado a entender cuándo se tiene que poner esa analogía al servicio de una idea, como hizo en los discursos, donde manifestó su concepto del gobierno republicano. Creo que el príncipe debe cumplir esa función de contrarrestar los discursos, porque para él eran las dos caras de una misma moneda, y eso es una prueba de su perspicacia. Algunos libros son lo bastante complicados como para que puedan transmitir un mensaje distinto para cada persona en épocas diferentes, porque de alguna forma abordan un aspecto fundamental de la experiencia humana. La República de Platón es un ejemplo de esto. También el Contrato Social de Rousseau o las obras de Locke. El Príncipe de Maquiavelo es un libro así. Se sumerge de una manera muy profunda en un aspecto de la vida humana. El núcleo central es el papel de los dirigentes, porque son necesarios en cualquier comunidad humana compleja. Gary Hart es autor de un libro que considera que podía haber escrito el propio Maquiavelo si hubiera sido un idealista. Hart observa importantes similitudes entre la época de Maquiavelo y la nuestra. Creo que estamos viviendo en la cúspide de un período histórico, el final de un período histórico. Esto ocurre una vez cada 100 años, a veces cada 500 años. Y estamos ante este simbólico nuevo siglo, nuevo milenio, realmente en una nueva era de la economía, con la información frente a la industria o las máquinas, y con un nuevo orden mundial para sustituir el viejo orden de la Guerra Fría. Y lo más importante es que este país encuentre un nuevo príncipe, encuentre a un patriota que pueda ayudarnos a definir en qué va a consistir la nueva era. Algunos lectores de El Príncipe huelen el azufre en sus páginas. Otros le encuentran más parecido con el amoníaco, repugnante pero profundamente esclarecedor. En verdad, mucho de lo que escribió Maquiavelo describía simplemente lo que estaba ocurriendo en su época. Otro motivo por el que creo que hay que disentir de Maquiavelo es por su conclusión fundamental sobre la posibilidad de separar las cuestiones políticas de las consideraciones éticas. No creo que esto sea correcto. Al menos está muy lejos de lo que debería ser. Sin embargo, en la actualidad son pocos los que, contando con cierto grado de experiencia, negarían que la mayor parte de lo que escribió parece de sentido común en política. Hay otro motivo por el que decimos que Maquiavelo nos brinda el sentido común en política, y deberíamos ser más reticentes a contemplarlo de este modo. En el fondo solo afirmamos que lo que él dice es de sentido común, porque ya lo estamos imitando. Así pues, señor presidente, tras haber descrito el funcionamiento de los entresijos del poder en este peligroso mundo, permítame terminar añadiendo unas palabras de precaución. Elija a los consejeros más brillantes, pídales que se dirijan a usted cándidamente, y entonces obre cautelosamente con su consejo. Cuando llegue el momento de tomar una decisión, siga sus ideas, y nunca olvide que es un personaje público, que la capacidad de mando depende de la imagen en 9/10 partes. Nunca deje de representar su papel en público. Y por Dios bendito, no lleve nunca el equipaje.
Bienvenido a la cima del Estado y buena suerte. Su humilde y respetuoso servidor, Nicolás Maquiavelo. Postdata. No busque la recompensa en el cielo. Por tanto, el resultado es una persona a la que no se puede considerar un caballero cristiano, pero que al menos se comporta casi siempre de un modo correcto. Secretario General también nos da instrucciones sobre el político como actor. El príncipe cumplirá o no su palabra, se comportará o no de una forma humana, religiosa o compasiva, o como un padre de familia, dependiendo de las circunstancias. Pero es necesario que parezca que tiene esas cualidades. Los hombres en general juzgan... Maquiavelo inventó el concepto de estrategia a largo plazo. Céntrate en temas concretos. Habla de las cosas que importan a la gente. Es la economía, ¿de acuerdo? Ya sabes que nosotros siempre decimos que la velocidad mata, y moriremos en este debate si no somos los primeros en comunicar nuestras respuestas. Bush estaba a la defensiva. Pero lo más importante es que el príncipe de Maquiavelo es un artista de la política. Ve al príncipe como alguien que se toma los asuntos como si fueran un bloque de mármol y les da forma como si se tratara de un escultor. Del bloque de piedra a la forma. Más por los ojos que por las manos. A todos nos es dado ver, pero tocar es algo reservado a unos pocos. Todos ven lo que parece ser, pero pocos sienten lo que realmente eres. Así, en un sentido más amplio, el príncipe está representando un papel, que es que parezca ser lo que él sabe que no tiene por qué ser en realidad. Y ha de dar la impresión de que actúa por principios cuando actúa movido por un plan preestablecido, o lo que en el mundo moderno denominamos una estrategia a largo plazo, porque en cierto modo Maquiavelo... Del caos al orden, del salvajismo a la civilización. Miguel Ángel y el príncipe de Maquiavelo tienen muchas cosas en común. El problema es que la materia prima del príncipe es la sangre humana. Por eso, el príncipe debe aprender cómo y cuándo ser cruel y estudiar el arte de la guerra. Los principales cimientos de todos los estados consisten en las buenas leyes y las buenas armas. Dado que no puede haber buenas leyes donde hay buenas armas, y que donde hay buenas armas siempre hay buenas leyes, dejaré a un lado la consideración de las leyes y hablaré de las armas. Esta frase es uno de los rompecabezas más maravillosos de la obra de Maquiavelo. Se necesitan buenas armas. Buenas armas son las de un ejército de ciudadanos, no las de un ejército de mercenarios. ¿Cómo se consigue que los ciudadanos sirvan en el ejército? Tienen que pensar que la sociedad persigue sus mismos intereses personales. Así pues, es preciso tener una república para poder formar un ejército de ciudadanos. Se necesitan buenas leyes para tener una república.